Hay momentos en la vida cristiana en que el contraste entre lo que confesamos y lo que experimentamos nos deja avergonzados. Decimos que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero nos encontramos paralizados frente a problemas que no podemos resolver. Cantamos que Dios es poderoso, pero nuestras oraciones son débiles, nuestra dependencia es escasa y nuestra fe parece temblar ante la primera sacudida. Sabemos que el Evangelio anuncia un Salvador glorioso, pero muchas veces vivimos como discípulos impotentes al pie del monte, rodeados de necesidad, presión y fracaso. Ese contraste aparece con una fuerza extraordinaria en Marcos 9, 14 hasta 29. Jesús acaba de descender del monte de la transfiguración. Allí Pedro, Jacobo y Juan han contemplado una manifestación indescriptible de su gloria. Han visto, aunque sea por un instante, que el maestro que camina hacia la cruz no es simplemente un rabino de Galilea, sino el Hijo amado del Padre, el cumplimiento de la ley y los profetas, el Rey glorioso que voluntariamente se humilla para salvar pecadores. Pero al bajar del monte el escenario cambia por completo. Arriba, gloria; abajo, confusión; arriba, luz; abajo, impotencia. Arriba, el Cristo transfigurado; abajo, discípulos incapaces de liberar a un muchacho atormentado. Ese contraste fue captado de manera memorable por Rafael en su famosa pintura sobre la transfiguración. En la parte superior se ve a Cristo resplandeciente, elevado en gloria, con Moisés y Elías a su lado. En la parte inferior se ve el drama humano, discípulos frustrados, una multitud agitada, un padre desesperado y un muchacho en tormento. La pintura impresiona, pero la palabra de Dios hace mucho más que impresionar. Una obra de arte puede representar una escena. La Escritura nos revela el sentido de esa escena. Una pintura puede conmover los ojos. La palabra inspirada penetra hasta partir el alma y el espíritu. La imagen puede sugerir el contraste. El Evangelio nos explica por qué ese contraste existe y qué quiere enseñarnos el Señor a través de él. Marcos dedica a este milagro una atención particular. Mateo y Lucas lo registran de manera más breve, pero Marcos se detiene en detalles vívidos. La multitud, la discusión con los escribas, la vergüenza de los discípulos, el dolor del Padre, la violencia del espíritu inmundo, la pregunta compasiva de Jesús, el clamor honesto de una fe mezclada con incredulidad, la autoridad absoluta del Señor y la lección final sobre la oración. No es casualidad. Marcos nos está mostrando nuevamente al Rey de Gloria que se hizo siervo, no un rey distante, sentado en majestad, sin acercarse al dolor humano, sino el Hijo de Dios que desciende al caos, se acerca al sufrimiento, confronta la incredulidad, derrota al enemigo y levanta de la mano al que está postrado. La escena comienza con una multitud. Cuando Jesús y los 3 discípulos vuelven, encuentran a los demás rodeados de gente y discutiendo con los escribas. Debemos imaginar el ambiente: tensión, ruido, acusaciones, vergüenza. Un padre había traído a su hijo buscando ayuda. Probablemente esperaba encontrar a Jesús, pero Jesús no estaba allí. Los discípulos intentaron hacer algo, pero fracasaron. Y los escribas, siempre atentos para aprovechar cualquier oportunidad contra Jesús y los suyos, convierten el fracaso en discusión pública. Entonces aparece el Señor, la multitud corre hacia él, sorprendida, agitada, emocionada. Pero aquí debemos aprender una lección sobria. El interés por Jesús no siempre es fe verdadera. Hay multitudes que se acercan a Cristo por fascinación, por necesidad temporal, por curiosidad religiosa, por deseo de espectáculo, por búsqueda de alivio, pero no necesariamente por arrepentimiento y fe. En los evangelios vemos muchas veces a personas corriendo tras Jesús, pero no todos quieren al Cristo completo. Muchos quieren al sanador, pero no al Señor. Quieren el milagro, pero no la cruz. Quieren alivio de sus dolores, pero no liberación de su pecado. Quieren que Jesús resuelva una crisis, pero no que reine sobre su vida.
Esto sigue siendo profundamente actual. No todo lugar lleno de gente es necesariamente señal de bendición espiritual. No todo entusiasmo religioso es avivamiento. No toda emoción alrededor del nombre de Jesús indica que el evangelio está siendo comprendido. Una multitud puede reunirse buscando beneficios temporales y al mismo tiempo rechazar la autoridad de Cristo. La popularidad nunca ha sido una prueba segura de fidelidad. La pregunta no es cuántos corren hacia una plataforma religiosa, sino si Cristo crucificado y resucitado está siendo predicado con claridad, si el pecado está siendo confrontado, si la gracia está siendo anunciada, si la gente está siendo llamada a arrepentirse y creer. Pero aunque la multitud no entiende, Cristo sigue siendo compasivo. Aunque los escribas discuten, Cristo sigue siendo soberano. Aunque los discípulos han fracasado, Cristo no ha perdido poder. El fracaso de sus siervos no disminuye la autoridad del Señor. Esa es una misericordia inmensa para la iglesia. Nosotros podemos fallar, hablar con torpeza, depender poco, orar poco, confiar poco, pero Cristo sigue siendo Cristo. Su gloria no depende de nuestra firmeza. Su autoridad no se debilita por nuestra incompetencia y sin embargo, Él no trata nuestra incredulidad como algo sin importancia, la confronta, la expone y nos llama a depender de Él. La pregunta de Jesús revela la tensión. ¿Qué discutís con ellos? Pero los discípulos no responden. Tal vez la vergüenza les cerró la boca. A veces el fracaso espiritual produce silencio. Sabemos que no oramos como debimos. Sabemos que actuamos con confianza en nosotros mismos. Sabemos que intentamos servir con el tanque vacío como si dones pasados, experiencias previas o conocimiento acumulado pudieran reemplazar la dependencia presente de Dios. Y cuando el Señor nos pregunta, no sabemos qué decir. Entonces habla el Padre. Su voz trae al centro de la escena el dolor real que estaba detrás de toda la discusión. No era un debate abstracto, había un hijo sufriendo, había una familia desgarrada, había años de angustia, había un enemigo cruel oprimiendo a un muchacho incapaz de librarse. Y allí comienza a revelarse otra gran lección del pasaje. Cristo no vino solo a ganar discusiones contra escribas ni a corregir discípulos débiles. Vino a enfrentarse con la miseria humana y con el poder destructor del mal para mostrar que donde los hombres no pueden, Él reina con autoridad, compasión y poder. Pero antes de ver la liberación debemos mirar con honestidad la condición de este muchacho y el dolor de su padre. Porque Marcos quiere que veamos la verdadera cara de la maldad. No la versión atractiva que el pecado nos vende, sino su rostro final: destrucción, esclavitud, angustia y muerte. El padre responde a Jesús con una descripción que estremece: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él le derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Más adelante añade que muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para destruirlo. No estamos delante de una simple enfermedad malinterpretada por una mentalidad antigua. Marcos quiere que entendamos que este muchacho estaba bajo una opresión demoníaca real. La Biblia no presenta el mal como una metáfora psicológica solamente, ni como una fuerza impersonal. Existe un enemigo, existen huestes espirituales de maldad. Existe una crueldad que odia la imagen de Dios en el ser humano y busca destruir. Pero debemos ser cuidadosos. La Escritura no nos llama a ver un demonio detrás de cada dolor de cabeza, cada tristeza o cada dificultad ordinaria. Tampoco nos llama a vivir obsesionados con Satanás, como si él fuera el centro de la vida cristiana. Cristo es el centro. La soberanía pertenece a Dios. El diablo es criatura, no rival equivalente del Señor. Pero negar la realidad del mundo espiritual porque nuestra época se cree sofisticada no es sabiduría. Es incredulidad vestida de modernidad. La Biblia es más realista que nuestro siglo. Nos muestra tanto la responsabilidad humana como la actividad del maligno. Nos muestra tanto la miseria del pecado como la victoria de Cristo. Y en este muchacho vemos una imagen terrible de la maldad.
El espíritu lo priva de hablar, lo derriba, lo sacude, lo consume, lo lanza al fuego y al agua. Busca destruirlo. Esa palabra debe quedarse en nuestra mente, destruir, porque ese es siempre el propósito final del mal. El pecado nunca viene anunciándose como muerte. Viene como promesa de libertad, placer, autonomía, alivio, reconocimiento, control. Pero al final muerde como serpiente. El enemigo muestra el brillo del anzuelo, no el filo del gancho. Presenta el pecado como algo pequeño, manejable, privado, incluso necesario. Pero su fruto siempre es corrupción. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Lo malo no nos parece tan malo mientras nos atrae. La murmuración no parece destrucción cuando la disfrazamos de desahogo. El chisme no parece veneno cuando lo presentamos como preocupación. La pornografía no parece esclavitud cuando se consume en secreto. La amargura no parece rebelión cuando la justificamos por el daño que otros nos hicieron. La independencia frente a Dios no parece incredulidad cuando la llamamos madurez. Pero el pecado siempre tiene una dirección: alejarnos de la fuente de vida, endurecer la conciencia, deformar los deseos y conducirnos a la muerte. Por eso necesitamos que la palabra nos despierte. No podemos evaluar el pecado por la emoción que produce en el momento. Debemos evaluarlo por lo que Dios dice que es y por el fruto que finalmente da. Un veneno puede tener buen sabor en la primera gota. Una trampa puede estar cubierta de flores. Una cadena puede sentirse como adorno mientras todavía no aprieta. Pero el fin del pecado es muerte. Y si no vemos esto, no entenderemos por qué necesitamos desesperadamente a Cristo. Ahora, además de la condición del muchacho, debemos detenernos en el Padre. Tratemos de imaginar con reverencia y ternura la vida de ese hombre. Día tras día veía a su hijo consumirse desde la niñez, dice él. No era una crisis reciente, eran años de angustia acumulada, años de vigilancia constante, años de miedo al fuego, al agua, a una caída, a una convulsión inesperada, años preguntándose si su hijo sobreviviría, años viendo heridas, golpes, llagas, agotamiento, años sintiendo que su familia vivía bajo una sombra que no podía quitar. Los padres pueden entender algo de ese dolor. Ver sufrir a un hijo produce una impotencia profunda. Uno preferiría cargar la enfermedad, la tristeza, la confusión, la esclavitud, la angustia, antes que verlo en el hijo. Este hombre no estaba discutiendo teología por curiosidad. No venía buscando espectáculo. Venía con el corazón quebrado. Había traído a su hijo porque necesitaba misericordia. Y cuando llegó a los discípulos, encontró fracaso. Dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Qué frase tan dolorosa. No pudieron. Allí se resume toda la impotencia humana frente a ciertos males. Y aquí debemos reconocer algo que humilla a la iglesia. Hay dolores que no podemos resolver. Hay esclavitudes que no podemos romper con técnica humana. Hay corazones que no podemos transformar. Hay hijos que no podemos convertir. Hay demonios que no podemos expulsar por experiencia acumulada. Hay situaciones que dejan al descubierto que somos criaturas dependientes, no salvadores. Y aunque el Señor usa medios, consejería, disciplina, enseñanza, acompañamiento y cuidado pastoral, ninguna de esas cosas tiene poder en sí misma si Cristo no obra. Los discípulos habían recibido autoridad antes, habían visto al Señor actuar, habían participado en ministerio, pero ahora fracasan. Y ese fracaso, aunque vergonzoso, fue una misericordia si los llevó a ver su dependencia. A veces Dios permite que nuestra autosuficiencia quede expuesta para rescatarnos de ella. Nos deja sentir la insuficiencia de nuestras capacidades para que volvamos a la fuente. Nos deja ver que no podemos operar con piloto automático en la vida cristiana. El hecho de que Dios nos haya usado ayer no significa que podamos servir hoy sin oración.
La experiencia pasada no reemplaza la dependencia presente. Pero antes de explicar la causa del fracaso de los discípulos, Marcos nos muestra la reacción de Jesús. Y esa reacción es compleja, profunda y necesaria. No es el Jesús sentimental que muchos imaginan, incapaz de reprender. Tampoco es un Señor frío ante el sufrimiento humano. En una misma escena vemos su santo disgusto frente a la incredulidad y su tierna compasión hacia un padre afligido. Cristo no minimiza la falta de fe, pero tampoco rechaza al quebrantado que viene a él con una fe débil. Esa combinación es exactamente lo que nuestras almas necesitan. Un Salvador demasiado santo para probar nuestra incredulidad y demasiado misericordioso para abandonar nuestra debilidad. La reacción de Jesús en esta escena nos confronta porque no encaja con la imagen reducida que muchos tienen de él. Marcos nos dice que el Señor respondió: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Son palabras fuertes, no son palabras dichas por un hombre impaciente en un momento de irritación carnal. Son palabras del Hijo Santo de Dios, cuyo juicio siempre es puro, cuya compasión nunca es sentimentalismo y cuya paciencia nunca debe confundirse con indiferencia ante el pecado. Jesús está profundamente disgustado por la incredulidad y debemos dejar que eso pese sobre nosotros. La incredulidad no es una debilidad inocente que podemos acariciar sin peligro. No es simplemente una característica de nuestra personalidad. No es algo que podamos justificar diciendo, bueno, así soy yo, me cuesta confiar. La incredulidad ofende a Dios porque cuestiona su carácter, su poder, su sabiduría y la veracidad de sus promesas. Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso no solo se aplica al incrédulo que rechaza el evangelio, también confronta al creyente cuando vive como si Dios no fuera digno de confianza. Ahora bien, necesitamos distinguir cuidadosamente entre ser tentados por dudas y reconciliarnos con la incredulidad. El creyente puede luchar con dudas. De hecho, muchas veces cuando llega una prueba severa, lo primero que se levanta en el corazón no es una confianza serena, sino miedo, confusión, preguntas, temblor. La fe verdadera no siempre se siente fuerte. A veces camina cojeando, a veces ora con lágrimas, a veces tiene que predicarse a sí misma lo que sabe que es verdad, aunque el alma esté agitada. La Biblia no presenta la fe como una emoción constante de seguridad invencible, sino como una confianza que se aferra a Dios aún en medio de la batalla. El problema no es que la duda ataque, el problema es rendirse a ella, alimentarla, protegerla, convertirla en excusa para la desobediencia o usarla como argumento contra la fidelidad de Dios. David en los Salmos muchas veces pregunta: ¿hasta cuándo? Pero también vuelve su alma al Señor. Habacuc tiembla ante lo que no entiende, pero termina diciendo que se gozará en el Dios de su salvación, aunque falte todo lo demás. El padre de este pasaje confiesa su incredulidad, pero no se aleja de Jesús. Corre hacia él. Esa es la diferencia. La fe débil no es lo mismo que incredulidad amada. La fe débil clama: ayúdame. La incredulidad orgullosa se cruza de brazos y exige que Dios se justifique. Por eso, cuando Jesús reprende a esta generación incrédula, no debemos mirar solo a los discípulos, a los escribas o a la multitud. Debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor sostenernos y sin embargo ante la siguiente crisis actuamos como si estuviéramos solos? ¿Cuántas veces hemos leído promesas claras y luego vivimos como si fueran frases hermosas pero poco prácticas? ¿Cuántas veces oramos sin esperar realmente que Dios obre? ¿Cuántas veces decimos que creemos en la soberanía divina, pero el temor revela que en la práctica creemos más en la fuerza de las circunstancias que en el gobierno del Padre? Y sin embargo, en la misma escena donde Jesús reprende la incredulidad, también muestra una ternura extraordinaria.
dice, traédmelo. Esa frase es evangelio en miniatura para almas cansadas. Los discípulos no pudieron, los escribas discutieron, la multitud se agitó, el padre estaba quebrado, el muchacho estaba oprimido. Y Jesús dice, traédmelo. Donde terminan los recursos humanos, no termina la compasión de Cristo. Donde fracasan los discípulos, no fracasa el Señor. Donde el dolor lleva años acumulándose, Cristo todavía puede intervenir con autoridad. Cuando le traen al muchacho, el espíritu lo sacude violentamente. Cae a tierra, se revuelca, echa espumarajos. Es como si el mal hiciera un último despliegue de crueldad al encontrarse frente al Santo de Dios, pero Jesús no se impresiona, no entra en pánico, no busca ayuda, no retrocede. El caos que abruma a todos está delante de aquel cuya palabra creó los cielos y la tierra. Y en medio de esa escena dramática, Jesús hace algo sorprendente. Pregunta al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. ¿No lo sabía Jesús? Claro que lo sabía. El Hijo de Dios no necesitaba información para diagnosticar el caso. Entonces, ¿por qué pregunta? Porque su poder no es impersonal. Cristo no trata a las personas como expedientes. No mira a este padre y a este hijo como un caso más en una larga fila de necesidades. Al preguntar, Jesús hace visible su interés. Es como si dijera, cuéntame tu dolor. No eres un rostro perdido entre la multitud. No eres una interrupción en mi camino. Tu aflicción está delante de mí. Esto debe consolar profundamente a los creyentes que sufren. En la aflicción, una de las mentiras más dolorosas es pensar que somos invisibles. La prueba nos hace sentir solos, incomprendidos, olvidados. Aun cuando estamos rodeados de personas, podemos pensar, nadie sabe realmente lo que estoy cargando. Pero Cristo ve, Cristo sabe. Cristo no mira a su pueblo como masa anónima. Él conoce la historia detrás de las lágrimas, los años detrás del cansancio, las noches detrás de la oración, las heridas detrás del silencio. El Padre responde desde niño. ¿Qué peso hay en esas dos palabras? No fue un sufrimiento breve, no fue una crisis pasajera, era una historia larga de dolor desde la niñez. Años de destrucción, años de miedo, años de impotencia. Y muchas veces cuando una prueba se prolonga, la fe se desgasta. Al principio uno ora con fuerza, luego sigue orando pero con cansancio, luego tal vez ora con menos expectativa. El alma comienza a decir, ¿será posible todavía? ¿Habrá esperanza después de tanto tiempo? Este padre llega a Jesús con esa mezcla de necesidad y agotamiento. Entonces pronuncia su súplica, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Notemos que no dice solamente ayuda a mi hijo, dice ten misericordia de nosotros. El dolor del hijo también era el dolor del padre. La aflicción había envuelto a la familia. Y aquí aparece el punto donde Jesús va a llevar la conversación al corazón del asunto. El Padre no duda de que Jesús sea compasivo, duda de si tiene poder suficiente, si puedes. Y esas dos palabras abren una de las confesiones más honestas y más consoladoras de todo el Evangelio. Porque Cristo no solo va a liberar al muchacho, también va a tratar con el corazón tembloroso de este padre. Va a mostrar que la fe que salva y descansa en Él no siempre aparece como una llama robusta, muchas veces aparece como una chispa rodeada de viento clamando desesperadamente por ayuda. Jesús toma esas dos palabras del Padre y las devuelve con una santa corrección. ¿Cómo que si puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. El Señor no está diciendo que la fe sea una fuerza autónoma capaz de crear cualquier realidad que deseemos. No está entregando un cheque en blanco para que el hombre convierta sus deseos en decretos. La fe bíblica no es confianza en la intensidad de nuestros anhelos, ni en la fuerza de nuestras palabras, ni en una supuesta ley espiritual que obliga a Dios a responder según nuestra voluntad. La fe verdadera descansa en el carácter de Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios.
Por eso debemos corregir un malentendido muy común. Muchos piensan que creer significa estar absolutamente convencidos de que Dios hará exactamente lo que nosotros queremos. Pero eso no es fe. Eso puede ser presunción. La fe dice, Señor, tú puedes hacer todo lo que has prometido. Tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres poderoso. Y aunque yo no entienda tu camino, me aferro a ti. La fe no pone a Dios al servicio de nuestros planes. La fe nos coloca a nosotros en dependencia humilde delante de su voluntad. Cree que Él puede, cree que Él sabe, cree que Él ama, cree que Él no falla, incluso cuando su respuesta no coincide con lo que nosotros habríamos escogido. Pero en esta escena, el problema del padre no era que estuviera exigiendo algo caprichoso. Estaba clamando por misericordia en una necesidad real. Su hijo estaba atormentado. Su hogar llevaba años bajo angustia. Había acudido a Jesús porque no tenía otro recurso. Y sin embargo, después de tantos años de dolor, después del fracaso de los discípulos, después de ver a su hijo sacudido una vez más, su fe llega herida. Si puedes. No es una oración perfecta. No es una confesión robusta. Es el clamor de un hombre que quiere creer, pero siente que la duda le muerde el corazón. Y Jesús lo confronta. No lo aplasta, pero lo confronta. El Señor no pasa por alto la incredulidad como si no importara. Le muestra al Padre que el límite no está en el poder de Cristo. Si puedes, no es la pregunta correcta cuando estamos delante del Hijo de Dios. La pregunta no es si Cristo tiene poder. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a confiar en Él. La debilidad no está en el Salvador, sino en el corazón que tiembla al mirarlo. Entonces viene una de las respuestas más honestas de toda la Escritura. Creo, ayuda mi incredulidad. Qué oración tan breve, tan profunda y tan verdadera. Este hombre no finge. No dice, Señor, mi fe es sólida, no tengo dudas, estoy completamente firme. Tampoco se entrega a la incredulidad diciendo, no puedo creer, así que me voy. Hace lo único que puede hacer una fe débil pero real. Corre hacia Jesús con su propia debilidad. Cree, pero sabe que su fe está mezclada con incredulidad. Confía, pero siente la guerra interior. Quiere descansar, pero todavía tiembla. Y en lugar de esconderlo, lo confiesa. Esta oración debería estar frecuentemente en nuestros labios. Creo, ayuda mi incredulidad. Porque no hay creyente de este lado de la gloria cuya fe sea completamente pura, completamente fuerte, completamente libre de lucha. La fe verdadera existe en un corazón que todavía batalla contra el pecado remanente. Creemos y dudamos, esperamos y tememos, oramos y nos distraemos, cantamos promesas y luego nos angustiamos frente a las circunstancias. Confesamos que Dios es soberano y luego intentamos controlar todo. Decimos que Cristo es suficiente y luego buscamos seguridad en cosas frágiles. Esto no significa que la incredulidad sea aceptable. Significa que debemos llevarla a Cristo. Hay una gran diferencia entre esconder la incredulidad y confesarla, entre justificarla y pedir ayuda, entre convivir con ella cómodamente y pelear contra ella en oración. Este padre no convirtió su debilidad en excusa para alejarse, la convirtió en motivo para clamar. Y eso es lo que la fe hace. Incluso cuando se siente débil, sabe a dónde ir. Una fe pequeña en un Cristo grande es infinitamente mejor que una confianza fuerte en algo que no puede salvar. Aquí hay consuelo para creyentes que viven acusándose porque no sienten la fe tan firme como quisieran. Tal vez estás pasando por una enfermedad, una prueba familiar, una lucha con un hijo, una temporada de sequedad espiritual, una tentación persistente y dices, Señor, yo creo, pero hay momentos en que me parece que no puedo más. No tienes que fingir delante de Cristo. Él no necesita que le presentes una versión maquillada de tu alma. Puedes venir con honestidad reverente y decirle, Señor, mi fe es débil, mis dudas son muchas, mi corazón está dividido, pero no quiero alejarme de ti. Ayúdame. Y observa lo que Jesús no hizo.
No dijo, vuelve cuando tengas una fe sin mezcla. No dijo, primero resuelve tus dudas y después atenderé tu clamor. No dijo, una fe tan débil no merece respuesta. Tan pronto este hombre confiesa su necesidad, Cristo actúa. Esto no significa que la fe débil sea virtud en sí misma. Significa que el Salvador es misericordioso. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. La fe que apenas arde, si mira a Cristo, está mirando al lugar correcto. Pero también debemos aprender que la fe no crece mirándose a sí misma. Si este padre hubiera concentrado toda su atención en medir la calidad de su fe, habría quedado paralizado. Su esperanza no estaba en la fortaleza de su confianza, sino en el poder y la misericordia de Jesús. La fe crece cuando mira a Cristo, cuando escucha su palabra, cuando recuerda su carácter, cuando se alimenta de sus promesas. La fe no se fortalece por introspección interminable, sino por contemplar al Salvador fiel. Por eso Hebreos nos llama a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no solo es el objeto de nuestra fe, también es quien la inicia, la sostiene, la purifica y la lleva a su fin. Si tu fe está débil, no intentes fabricarla con fuerza de voluntad. Ve a Cristo, abre la Escritura, ora con sinceridad. Dile, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer lo que sé que es verdad. Haz que tus promesas pesen más en mi corazón que mis temores. Y ahora Marcos nos lleva del clamor débil del Padre al poder absoluto del Hijo, porque la respuesta final a nuestra incredulidad no está en nuestra capacidad de producir una fe perfecta, sino en la autoridad perfecta de Cristo. El Padre tiembla, los discípulos fallan, la multitud se agita, el demonio destruye, pero Jesús habla y todo poder de las tinieblas debe obedecer. Cuando Jesús ve que la multitud se agolpa, reprende al espíritu inmundo con una autoridad absoluta. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No hay espectáculo, no hay fórmula secreta, no hay negociación con las tinieblas, no hay ritual dramático para impresionar a la multitud. Solo la palabra soberana del Hijo de Dios, yo te mando. Y cuando Cristo manda, el reino de las tinieblas no tiene derecho de apelación. Esto debe fortalecer nuestra fe. Vivimos en un mundo donde el mal parece muchas veces tener la última palabra. Vemos destrucción en familias, esclavitud en corazones, confusión en mentes, pecado que consume, heridas que se repiten por generaciones, y podemos sentirnos como los discípulos impotentes. Pero el pasaje nos recuerda que no existe poder creado que pueda resistir finalmente la autoridad de Jesucristo. Los demonios tiemblan delante de él. La enfermedad no lo desconcierta. La muerte no lo detiene. El pecado no supera su gracia. La incredulidad de los hombres no reduce su señorío. Él habla y lo que esclaviza debe soltar. El espíritu sale, pero no sin violencia. Marcos nos dice que después de gritar y sacudir al muchacho con terribles convulsiones, salió. Es como si el enemigo, obligado a abandonar su presa, quisiera hacer el mayor daño posible antes de irse. Así actúa el mal. Incluso cuando está perdiendo, intenta destruir. Incluso cuando Cristo ya ha pronunciado la palabra de liberación, el enemigo busca sembrar terror, confusión y desesperanza. El muchacho queda como muerto, al punto que muchos dicen, está muerto. La escena parece terminar en derrota. Después de años de sufrimiento, después del clamor del Padre, después de la orden de Jesús, el muchacho yace inmóvil y la multitud interpreta muerte. Pero la multitud no tiene la última interpretación de la obra de Cristo. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se apresura a decir, está muerto, donde Cristo todavía va a levantar? ¿Cuántas veces nuestras circunstancias parecen empeorar justo antes de que el Señor muestre su poder? ¿Cuántas veces una oración respondida pasa primero por un momento donde todo parece más oscuro?
No debemos construir doctrina sobre la apariencia inmediata de las cosas. La fe mira a Cristo, no al diagnóstico apresurado de la multitud. Entonces Jesús hace algo lleno de ternura, toma al muchacho de la mano y lo levanta. El mismo Cristo que reprende al espíritu inmundo con autoridad majestuosa se inclina para tomar de la mano a un joven exhausto. Aquí vemos juntas la grandeza y la mansedumbre de nuestro Salvador. Él no solo tiene poder para expulsar al enemigo, tiene ternura para levantar al débil. No solo vence al mal, restaura a la persona. No solo demuestra autoridad, manifiesta compasión. Marcos dice que lo levantó y él se puso en pie. Lucas añade un detalle conmovedor. Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Pensemos en eso. Aquel padre había perdido a su hijo en cierto sentido desde hacía años. Lo tenía cerca, pero bajo una esclavitud terrible. Lo veía, pero no podía disfrutarlo en libertad. Lo cuidaba, pero vivía temiendo el próximo ataque, y ahora Cristo se lo devuelve. No como una idea religiosa, no como una doctrina abstracta, sino como una misericordia concreta. El poder de Cristo entra en la historia de una familia y devuelve lo que el mal había querido destruir. Hay padres y madres que necesitan escuchar esto con lágrimas. Tal vez no tienen un hijo poseído como en este relato, pero sí tienen hijos lejos del Señor, hijos atrapados en pecado, hijos endurecidos, hijos confundidos, hijos que parecen consumirse espiritualmente. Y ustedes saben algo de esa impotencia. Oran, hablan, aconsejan, lloran, esperan, se preguntan qué será de ellos. Este pasaje no nos permite manipular a Dios ni convertir una historia de liberación en promesa automática de que cada hijo será convertido en el momento y modo que deseamos. Pero sí nos permite recordar que Cristo ve la angustia de los padres, que Cristo entiende, que Cristo tiene poder para salvar y que aun cuando su voluntad nos lleve por caminos misteriosos, podemos seguir trayendo nuestras cargas a Él. Padre, madre, no dejes de orar. No conviertas la demora en desesperación. No conviertas el dolor en amargura. No pienses que tu hijo está más allá del alcance del brazo de Cristo. Ningún corazón es demasiado duro para el Señor si Él decide quebrantarlo. Ninguna esclavitud es demasiado fuerte para su autoridad. Y si en su providencia todavía no ves lo que anhelas, pídele también que te sostenga, que te libre de incredulidad, que te enseñe a esperar sin exigir, a clamar sin manipular, a confiar sin conocer todos sus decretos. Pero este milagro no solo fue para el padre y el muchacho, también fue una lección para los discípulos. Ellos habían visto su incapacidad, habían quedado expuestos delante de la multitud. Tal vez recordaban momentos anteriores en los que habían salido a predicar y habían visto demonios sujetarse en el nombre de Jesús. Tal vez esa experiencia pasada los hizo confiar demasiado en la capacidad recibida y demasiado poco en el dador de esa capacidad. El fracaso fue humillante, pero necesario. Cuando entran en la casa, los discípulos preguntan en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una pregunta honesta, aunque llega después de una vergüenza pública. Nadie quiere admitir su fracaso delante de todos, pero al menos preguntan, quieren entender. Y esa pregunta es indispensable para todo siervo de Dios. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué hubo tanta actividad y tan poco fruto? ¿Por qué tanto conocimiento y tan poca dependencia? ¿Por qué tanta experiencia y tan poca oración? ¿Por qué tanto movimiento religioso y tan poco poder espiritual? La respuesta de Jesús es breve, pero penetrante. Esta clase con nada puede salir sino con oración. Mateo añade otra dimensión: por vuestra poca fe. Las dos respuestas no se contradicen, se explican mutuamente. La falta de oración revela falta de fe. Cuando dejamos de orar, no estamos simplemente descuidando una disciplina espiritual. Estamos diciendo, aunque no con palabras, que podemos seguir adelante sin depender realmente de Dios.
La oración es la expresión de una fe que sabe que no puede pelear sola. Y esta es la lección dura que los discípulos necesitaban y que nosotros necesitamos también. El ministerio cristiano no puede funcionar en piloto automático. La vida cristiana no puede vivirse con recuerdos de gracia pasada mientras descuidamos la dependencia presente. Los dones no reemplazan la oración. La doctrina correcta no reemplaza la comunión con Dios. La experiencia ministerial no reemplaza la fe viva. El enemigo es demasiado fuerte. Nuestra carne es demasiado débil. La obra es demasiado seria y las almas son demasiado preciosas como para intentar servir sin estar de rodillas. Ahora debemos mirar con más detenimiento esta conexión entre poca fe y poca oración, porque allí se encuentra una de las aplicaciones más urgentes del pasaje para la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. La conexión entre poca fe y poca oración es más profunda de lo que a veces queremos admitir. Cuando los discípulos preguntaron por qué no pudieron liberar al muchacho, Jesús no les dio una técnica nueva, ni una fórmula más poderosa, ni un método especial para casos difíciles. Les señaló su falta de dependencia. Según Mateo, poca fe. Según Marcos, falta de oración. Las dos cosas van juntas. La fe verdadera ora porque sabe que depende de Dios. La falta de oración revela que en algún lugar del corazón hemos empezado a creer que podemos seguir adelante con nuestras propias fuerzas. Esto es especialmente peligroso cuando hemos tenido alguna experiencia previa de bendición. Los discípulos ya habían sido enviados, ya habían predicado, ya habían visto demonios sujetarse en el nombre de Jesús. Ya habían experimentado algo del poder del reino, pero ahí estaba precisamente el peligro, comenzar a pensar que el poder recibido podía ser usado independientemente del Señor que lo concedió, como si la autoridad espiritual pudiera quedar almacenada en el discípulo y ser usada cuando él quisiera, como si la experiencia pasada garantizara fruto presente. Como si haber sido usado ayer significara que hoy puedo descuidar la comunión con Dios. Ese peligro sigue vivo. Un predicador puede preparar sermones sin orar como debe. Un maestro puede explicar doctrina correcta con un corazón frío. Un padre puede corregir a sus hijos sin depender del Espíritu. Una iglesia puede tener programas, estructura, historia, reputación, recursos, músicos, clases, reuniones, pero muy poca oración. Y cuando eso ocurre, tal vez todavía haya movimiento, pero no necesariamente poder espiritual. Puede haber actividad religiosa y, sin embargo, poca dependencia real del Dios vivo. La oración no es un adorno de la vida cristiana. No es una cortesía espiritual antes de comenzar el trabajo verdadero. No es el prólogo religioso de nuestras decisiones. La oración es la respiración de la fe. Es la confesión práctica de que no podemos. Es decirle a Dios: Señor, si tú no obras, nuestras manos están vacías. Si tú no abres ojos, nadie verá. Si tú no das vida, nadie nacerá de nuevo. Si tú no sostienes, caeremos. Si tú no santificas, seguiremos igual. Si tú no proteges, seremos presa fácil. Por eso la falta de oración es tan seria. No es simplemente desorganización, no es solo falta de disciplina, muchas veces es incredulidad. Decimos que necesitamos a Dios, pero vivimos como si pudiéramos funcionar sin Él. Decimos que la iglesia depende del poder del Espíritu, pero nuestras agendas muestran que dependemos más de la planificación que de la súplica. Decimos que queremos ver pecadores convertidos, matrimonios restaurados, jóvenes guardados, hijos alcanzados, creyentes santificados, pero clamamos, rogamos, nos humillamos o esperamos fruto eterno con esfuerzos meramente humanos. Ahora bien, debemos aclarar algo. La oración no es una manera de torcer el brazo de Dios. No es un mecanismo para obligarlo a hacer nuestra voluntad. No oramos porque Dios sea renuente y necesite ser convencido por nuestra insistencia.
Oramos porque Él es Padre, porque Él ha ordenado medios, porque Él se glorifica respondiendo a las súplicas de su pueblo, porque la dependencia es parte de la vida de fe. La soberanía de Dios no hace innecesaria la oración, la hace razonable. Precisamente porque Dios gobierna, oramos. Precisamente porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos, clamamos. Muchos confunden la soberanía de Dios con pasividad. Dicen, si Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué orar? Pero la Biblia nunca razona así. El Dios que decreta el fin también decreta los medios. El Dios que promete salvar también manda predicar. El Dios que promete santificar también manda velar y orar. El Dios que sostiene a su iglesia también la llama a doblar sus rodillas. La oración no compite con la soberanía, se apoya en ella. Si Dios no fuera soberano, orar sería inútil. Pero porque Él reina, nuestras súplicas no caen en el vacío. Y aquí debemos examinarnos con honestidad. ¿Cómo está nuestra vida privada de oración? No la imagen que otros ven, sino lo que ocurre cuando nadie nos mira. ¿Tenemos comunión con el Señor? ¿Derramamos el corazón delante de Él? ¿Confesamos pecado? ¿Intercedemos por otros? ¿Oramos por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por la iglesia, por los perdidos, por los pastores, por los débiles, por los que sufren? ¿O nuestra oración se ha reducido a frases rápidas cuando la ansiedad aprieta? ¿Y cómo está nuestra relación con la palabra? Porque la fe no se alimenta del aire, la fe se alimenta de la verdad revelada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, enseña Pablo. No leemos la Biblia para ganar el favor de Dios, como si la lectura diaria fuera una moneda espiritual. Cristo compró nuestro acceso al Padre con su sangre. Pero precisamente porque hemos sido reconciliados con Dios, corremos a su palabra para conocerlo, para escuchar sus promesas, para corregir nuestras mentiras, para fortalecer nuestra fe. Un creyente que descuida la Escritura está intentando pelear una guerra con el alma desnutrida. Y seamos francos, muchas veces no es falta de tiempo, es falta de convicción. Tenemos tiempo para mirar pantallas, responder mensajes, seguir noticias, entretenernos, conversar, planear, trabajar, descansar. Algunas de esas cosas son legítimas en su lugar. Pero cuando la palabra de Dios queda constantemente desplazada, debemos admitir que el problema no es solo agenda, es incredulidad. No creemos lo suficiente que nuestra alma necesita urgentemente alimentarse de Dios. No creemos lo suficiente que estamos en guerra. No creemos lo suficiente que sin Cristo nada podemos hacer. La iglesia también debe examinar su vida corporativa de oración. Una congregación que no ora unida está diciendo algo sobre su dependencia. Podemos tener confesión doctrinal correcta, predicación fiel, música reverente y ministerios ordenados, pero si no clamamos juntos, algo está enfermo. ¿Queremos ver al Señor obrar? ¿Queremos ver pecadores convertidos? ¿Queremos ver jóvenes perseverando? ¿Queremos ver familias fortalecidas? ¿Queremos ver obreros enviados? Entonces debemos orar, no como formalidad, no como tradición vacía. Debemos rogar al Dios del cielo que tenga misericordia. Y esto no debe llevarnos a culpa estéril, sino al arrepentimiento. La culpa por sí sola no produce vida. Puede producir remordimiento, ansiedad, esfuerzos temporales, pero pronto se agota. El Evangelio nos lleva a algo más profundo, a reconocer nuestra autosuficiencia como pecado, a confesarla y a volver al Padre por medio de Cristo. El mismo Salvador que reprende nuestra incredulidad es el que intercede por nosotros. El mismo Señor que nos llama a orar es el que nos abre acceso al trono de la gracia. No oramos para ser aceptados, oramos porque ya fuimos aceptados en el amado. Entonces, si el Espíritu está mostrando nuestra falta de oración, no huyamos, volvamos a la palabra, volvamos al secreto, volvamos a la reunión de oración, volvamos a clamar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestra ciudad, por las naciones. Volvamos a decir, Señor, creemos,
ayuda nuestra incredulidad. Porque una iglesia que reconoce su impotencia y se aferra a Cristo en oración está en el lugar donde el poder de Dios se manifiesta, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Salvador. Y todavía debemos llevar esta lección un poco más lejos, porque la oración no solo es necesaria para enfrentar casos extraordinarios de oposición espiritual, es necesaria para toda la vida cristiana, porque incluso en nuestra mejor condición seguimos siendo demasiado débiles para vivir un solo día sin la gracia activa de Dios. Incluso en nuestra mejor condición espiritual seguimos siendo demasiado débiles para vivir un solo día sin la gracia activa de Dios. Esa frase puede sonar exagerada hasta que la vida nos pone frente a una prueba real, una tentación fuerte, una pérdida inesperada, una conversación difícil, una enfermedad, un hijo en peligro, una decisión que nos supera o una temporada de sequedad en el alma. Entonces descubrimos que no somos tan firmes como pensábamos, que nuestra memoria espiritual es corta, que nuestras emociones cambian rápido, que nuestra carne sigue buscando control, que el enemigo no duerme, que la vida cristiana no puede sostenerse con entusiasmo pasado. Por eso necesitamos ser librados de una espiritualidad de reserva. Hay creyentes que intentan caminar con el tanque casi vacío. Viven de sermones escuchados hace meses, de experiencias antiguas, de conocimiento acumulado, de disciplina mínima, de oración ocasional, y cuando llega una crisis se sorprenden de no tener fuerzas. Pero el alma, como el cuerpo, necesita alimento constante. Nadie diría, comí bien hace 3 semanas, así que no entiendo por qué hoy estoy débil. Y sin embargo, muchos cristianos descuidan la palabra y la oración durante largos periodos y luego se extrañan de que el temor, la incredulidad, la irritación, la impureza o la desesperanza ganen terreno. El Señor nos ha dado medios de gracia, no porque esos medios tengan poder mágico en sí mismos, sino porque a través de ellos Él fortalece a su pueblo. La palabra, la oración, la comunión de los santos, la cena del Señor, la adoración congregacional, la exhortación mutua, la disciplina espiritual, todo eso forma parte de la provisión sabia de Dios para creyentes débiles. Despreciar esos medios no es señal de madurez, es presunción. Es como un soldado que entra al campo de batalla sin armas porque ya tuvo entrenamiento en el pasado. Los discípulos habían tenido experiencias reales con el poder de Cristo, pero en esta ocasión actuaron como si la autoridad recibida pudiera ejercerse separada de la dependencia. Y ahí está la advertencia para todos nosotros. El pastor no puede predicar porque ha predicado muchas veces. El maestro no puede enseñar porque domina el material. El padre no puede guiar porque tiene años de experiencia. La madre no puede formar a sus hijos solo porque los ama. El creyente no puede resistir la tentación solo porque conoce la doctrina correcta. Todo lo bueno que hacemos debe ser hecho en dependencia real de Dios. Esto debe humillar especialmente a quienes sirven en la iglesia. Nadie tiene poder para convertir un alma. Nadie tiene poder para producir arrepentimiento verdadero. Nadie puede abrir ojos ciegos con elocuencia. Nadie puede resucitar espiritualmente a un muerto mediante organización, carisma o buena intención. Podemos predicar la verdad, aconsejar con fidelidad, discipular con paciencia, exhortar con amor, pero si Dios no obra, no habrá fruto eterno. Esa realidad no debe paralizarnos, debe ponernos de rodillas. Por eso una iglesia debe orar por sus pastores, no como una frase amable, sino con convicción profunda. Los hombres que predican son débiles. Los pastores cargan sus propias luchas, sus temores, sus tentaciones, sus limitaciones, sus cansancios. No son máquinas espirituales. No son proveedores automáticos de sermones. Son siervos necesitados de gracia. Una congregación que ora por sus pastores entiende que la predicación fiel depende de la ayuda del Espíritu, que el cuidado de almas exige sabiduría del cielo, que la perseverancia ministerial no se sostiene con fuerza humana. Pero los pastores también deben orar por la iglesia.
los padres por sus hijos, los esposos por sus esposas, las esposas por sus esposos, los creyentes fuertes por los débiles, los jóvenes por su generación, los ancianos por los que vienen detrás. La vida de una iglesia no debe apoyarse en una minoría que ora mientras los demás observan. Toda la congregación está llamada a clamar. Una iglesia que ora junta está confesando junta su impotencia y la suficiencia de Dios. Y esto tiene implicaciones prácticas. No basta decir, creo en la oración. La pregunta es si oramos. No basta afirmar que dependemos de Dios. La pregunta es si esa dependencia aparece en nuestra agenda, en nuestras prioridades, en nuestras reuniones, en nuestro secreto. Muchos creyentes dicen creer que la oración es necesaria, pero viven como si fuera opcional. Y la vida real revela lo que creemos de verdad. Lo que buscamos con urgencia muestra lo que consideramos indispensable. No digo esto para aplastar conciencias sensibles. Hay madres agotadas, obreros cansados, personas enfermas, creyentes atravesando temporadas complejas, y el Señor conoce nuestras circunstancias. La vida de oración no siempre se verá igual en cada etapa. Pero todos debemos preguntarnos con honestidad, ¿estoy justificando una imposibilidad real o una falta de hambre espiritual? ¿Estoy impedido o simplemente distraído? ¿Estoy cansado y clamando como puedo o estoy cómodo en una vida sin oración? La gracia de Dios no nos llama a fingir fortaleza, sino a confesar necesidad. Señor, enséñanos a orar. Esa petición de los discípulos sigue siendo necesaria. No nacemos sabiendo orar como debemos. Aprendemos orando. Aprendemos leyendo la palabra y devolviéndola a Dios en súplica. Aprendemos en la aflicción cuando ya no tenemos frases elegantes y solo podemos gemir. Aprendemos en comunidad, escuchando a otros hermanos clamar con fe. Aprendemos al ver respuestas y también al seguir esperando cuando la respuesta tarda. Y en todo esto, Cristo es nuestra esperanza. No oramos ante un Dios lejano sin mediador. Oramos por medio del Hijo que murió y resucitó. Oramos al Padre que nos recibió en Cristo. Oramos con la ayuda del Espíritu, que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos pedir como conviene. Nuestra vida de oración descansa en la obra trinitaria de Dios a favor de su pueblo. Si tu oración es débil, no huyas. Ven al trono de la gracia. Allí hay misericordia y oportuno socorro. El padre de Marcos 9 nos enseña a orar con honestidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Los discípulos nos enseñan, por contraste, el peligro de intentar servir sin dependencia. Cristo nos enseña que su poder no ha disminuido, que su compasión no se agota y que su autoridad no encuentra rival. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver a Él. Volver con nuestra fe débil, volver con nuestra oración pobre, volver con nuestra vergüenza por haber vivido en autosuficiencia, volver con nuestra necesidad urgente de gracia. Y al cerrar este pasaje, todavía queda una invitación para dos tipos de oyentes. Para el creyente que necesita arrepentirse de su autosuficiencia y para el incrédulo que, como aquel padre, tal vez solo puede decir: Señor, quiero creer, pero necesito que tú me ayudes. Al final, este pasaje nos deja delante de Cristo, no delante de la multitud, aunque la multitud estaba allí, no delante de los escribas, aunque discutían con los discípulos, no delante del demonio, aunque su crueldad era real, no delante del Padre, aunque su clamor nos conmueve, no delante de los discípulos, aunque su fracaso nos advierte. Todo nos lleva a Jesús, al Cristo glorioso que baja del monte, al Cristo compasivo que escucha una historia de dolor, al Cristo santo que reprende la incredulidad, al Cristo poderoso que manda las tinieblas, al Cristo tierno que toma de la mano al muchacho y lo levanta. Creyente, si este pasaje ha expuesto tu autosuficiencia, no la escondas, no la maquilles con lenguaje religioso. No digas simplemente estoy ocupado, si en realidad has vivido como si no necesitaras alimentarte de Dios. No digas estoy cansado, si el cansancio se ha convertido en excusa para abandonar la oración. No digas
tengo experiencia si esa experiencia te ha llevado a funcionar sin dependencia. Los discípulos no fracasaron porque Cristo hubiera perdido poder. Fracasaron porque intentaron enfrentar una guerra espiritual sin la humildad de una fe que ora. Y esa advertencia es para todos. Para pastores, padres, madres, maestros, líderes, jóvenes, creyentes nuevos y creyentes antiguos. Nadie madura hasta el punto de no necesitar depender. Nadie sabe tanta Biblia que ya no necesite abrirla con hambre. Nadie ha servido tanto que ya no necesite doblar las rodillas. Nadie ha visto tantas respuestas que pueda vivir de recuerdos. La fe no se conserva sola en un rincón del alma. La fe debe ser alimentada por la palabra, ejercitada en oración y fortalecida por la contemplación constante de Cristo. Pero si el Señor te está confrontando, recuerda que su reprensión no es para destruirte, sino para llamarte de vuelta. El mismo Jesús que dijo, oh generación incrédula, también dijo, traédmelo. El mismo Jesús que expuso la poca fe de los discípulos recibió el clamor débil del Padre. El mismo Jesús que no tolera la incredulidad es misericordioso con el que viene confesándola. Así que no huyas hacia la culpa estéril. Ven al arrepentimiento. Dile al Señor, he vivido más confiado en mí mismo que en ti. He descuidado tu palabra. He orado poco. He servido con el tanque vacío. Perdóname. Enséñame otra vez a depender. Y si estás sufriendo, este pasaje también te llama a venir. Tal vez llevas años cargando una situación que parece no cambiar. Tal vez tienes un hijo lejos del Señor. Tal vez una lucha familiar te ha desgastado. Tal vez una aflicción se ha prolongado tanto que ya no sabes cómo orar con esperanza. No eres un rostro anónimo delante de Cristo. Él conoce tu historia. Conoce el desde niño de tu dolor. Conoce los años, las lágrimas, el cansancio, las preguntas. Y aunque no siempre hará exactamente lo que pedimos en el tiempo que deseamos, siempre será digno de confianza. Su compasión no es superficial, su poder no es limitado, su sabiduría no falla. Ven a Él con la oración del Padre. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa oración no es para incrédulos orgullosos que quieren permanecer lejos. Es para almas que viendo su debilidad no encuentran otro refugio que Cristo. Es una oración humilde, honesta, desesperada y llena de esperanza. No dice, Señor, tengo una fe admirable. Dice, Señor, mi fe necesita tu ayuda. Y eso es precisamente lo que necesitamos aprender. Hasta para creer necesitamos gracia. Hasta para orar necesitamos ayuda. Hasta para perseverar necesitamos que el Señor nos sostenga. Y si estás aquí sin Cristo, escucha con toda seriedad. Tu mayor problema no es una circunstancia difícil, aunque tus circunstancias puedan ser dolorosas. Tu mayor problema es que estás lejos de Dios, bajo el poder del pecado y sin vida espiritual. Tal vez tienes dudas, tal vez no sabes cómo creer, tal vez sientes que tu corazón es duro, tal vez has venido muchas veces a escuchar la palabra, pero sigues sin rendirte al Señor. Entonces haz lo que hizo este padre, ve a Jesús. Dile la verdad, dile, Señor, no puedo cambiar mi corazón, no puedo salvarme, no puedo producir fe verdadera por mis fuerzas. Ayúdame en mi incredulidad. Es 1000 veces mejor tener una fe débil en un Salvador todopoderoso que una confianza fuerte en cosas que no pueden salvar. Tu moral no puede salvarte, tu religión no puede salvarte, tu conocimiento no puede salvarte. Tus emociones no pueden salvarte. Cristo sí puede. Él murió por pecadores. Él cargó la culpa de su pueblo. Él resucitó con poder. Él fue exaltado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Ven a Él. No esperes a tener una fe perfecta. Ven con tu necesidad, con tu pecado, con tus dudas, con tu pobreza espiritual. Ven al Salvador que no rechaza al quebrantado, que clama por misericordia. Y como iglesia, volvamos a depender, volvamos a la palabra, volvamos a la oración.
Volvamos a clamar por poder espiritual, no para impresionar a multitudes, sino para que Cristo sea glorificado, pecadores sean salvados, creyentes sean fortalecidos, familias sean sostenidas y el evangelio avance. No queremos una iglesia funcionando en piloto automático. No queremos ministerios sin oración. No queremos doctrina sin dependencia. No queremos actividad sin poder del Espíritu. Queremos ser una iglesia que, consciente de su debilidad, se aferra al Cristo glorioso que desciende al valle, vence al enemigo, levanta al caído y sostiene la fe de los suyos hasta el final. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing